Sucedió en el Perú, aniversario 25 años, presentación, toma 2, track 4. Te cuento algo, sucedió en el Perú, ha llegado a lo que nunca se hubiera imaginado, cumplir 25 años de existencia. Han sido muchos programas, muchos lugares, muchos entrevistados muy interesantes, pero también, por supuesto, muchas historias. El Perú ha cambiado desde entonces, seguimos quizás arrastrando los mismos problemas, pero también hemos avanzado en otros lugares. Hoy, con el avance de las redes sociales, podemos, por supuesto, tener a la mano tantos contenidos y en especial, algo que nos interesa mucho, contenidos culturales. Y hoy, cumpliendo estos 25 años, podemos hacer este camino, recordar lo que hemos avanzado de la mano de algunos de estos creadores de contenidos culturales. Por supuesto, también vamos a tener a quien ha sido mi predecesora, que ha hecho una encomiable labor durante muchos años, Norma Martínez. Así que vamos a recorrer este camino porque sucedió en el Perú. Sucedió en el Perú. No puedo hablar de mi tiempo en Sucedió en el Perú sin emocionarme profundamente, porque creo que fue un regalo ser conductora durante tantos años del programa, por todo lo que aprendí, por los lugares que visité, por las cosas que pude ver de primera mano. Sucedió en el Perú me permitió tener el Tratado de Ancón, por ejemplo, en mis manos, o tener los cuadernos de Luis Hernández, entre un millón de otras cosas. Las personas que conocí y la posibilidad de entablar un diálogo con una audiencia en todo el Perú. Un gran saludo por sus 25 años a Sucedió en el Perú de parte de Merlín, de la Biblioteca Merlín, de mis gatitos, Félix y Toshi, y de Bigotes, que está, que nos mira desde arriba y que miraba también conmigo los documentales. Felicitarlos, agradecerles. Creo que es el único programa en la televisión que habla de nuestra historia como un patrimonio común. Ningún proyecto económico, político o social va a tener éxito si los peruanos no tenemos un sentido de la nación, un sentido de esta nación cultural que nos integra, ¿no? Con sus siglos de existencia, con sus héroes, con la gente que ha resistido, ¿no? Se ha empeñado. Bueno, los países más desarrollados tienen una conciencia muy, muy fuerte de su historia, ¿no? La tiene Francia, la tiene Inglaterra, ¿no? La tiene Italia, ¿no? España, tienen una conciencia de su historia, ¿no? Eso es lo que ayuda a crear una sensación de una integración, ¿no? Fundamental, de que está en la raíz de todos nuestros proyectos, o debería estarlo. Felicitaciones a TV Perú y a Sucedió en el Perú por esta larguísima misión que tienen, tratando de educar al país desde la televisión. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación trata sobre Caral. En este sitio se juntaban personalidades como Mariátegui, Abraham Valdelomar, y fue el lugar donde este último dijo su famosa frase: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Con este marco fantástico les confieso que yo cada día de mi vida me siento afortunada y agradecida de conducir este programa y de compartir con ustedes la impresionante historia de nuestro país. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Jinetes de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, al mando del general Simón Bolívar, se enfrentarían al poderoso ejército del Imperio Español. Soy Gonzalo Torres y esta decisiva batalla que marcaría el inicio del fin del Imperio Español en estas costas
sucedió hace 200 años, en las Pampas de Junín. Sí, esto sucedió en el Perú. Sucedió en el Perú, debutó en noviembre del año 2000 en las pantallas. Le tocó ser uno de los pioneros en la difusión cultural, sobre todo de temas históricos. Recordemos que en el Perú y en el mundo no habían redes sociales, el cable recién empezaba y el internet estaba en pañales. En la tele no habían programas culturales, mucho menos históricos. Sucedió en el Perú, le tocó dirigir una nueva tendencia, es decir, una tendencia que mirara hacia nosotros mismos, que cambiara el foco y revalorizara nuestro pasado, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura en general, para poder enaltecerla, revalorizarla, como digo, y poder así subir nuestra autoestima. Aquí nos encontramos en la zona residencial de Caral. Los lugares donde vivía la gente, constituyen parte central de la argumentación, porque si Caral era una ciudad y no solamente un conjunto monumental, necesitaba un lugar donde viviera esa gente que era residente permanente. Aquí estamos en el Morro Solar para ver cómo estaba la disposición de fuerzas en el momento inmediatamente anterior al comienzo de la batalla de San Juan por la defensa de Lima. Creo que ustedes nacen en un momento en que el Perú empieza a respirar nuevamente con otros bríos, ¿no? La cocina, el fútbol, el turismo, la cultura se revaloran, ¿no? Y sucedió en el Perú, contribuye a que este proceso de revalorización, de amarnos, termine de edificarse, ¿no? Hay una frase de Basadre que viene muy a tono a lo que ustedes han hecho. Basadre decía que tenemos que construir un querer existencial nacional, ¿no? Creo que el programa de Canal 7 de ustedes ha contribuido a eso, ¿no? A construir una mirada en común de lo mucho que tenemos, ¿no? Y no avergonzarnos, el pasado del Perú es maravilloso, ¿no? Lamentablemente fue definido a partir de guerras que perdimos o héroes que no eran tan héroes, ¿no? Pero ustedes han ido al meollo del asunto, las personas, sus historias, sus dramas internos, su gusto por la vida, y eso a los muchachos les devuelve una mirada diferente sobre el Perú, ¿no? Porras tenía el fanatismo de la exactitud y era incapaz de afirmar algo que no hubiera verificado. Sus espléndidas exposiciones estaban siempre acotadas con la lectura de unas fichas escritas en letra diminuta. En cada una de sus clases teníamos la sensación de estar oyendo algo inédito, el resultado de una investigación personal. Sin lugar a dudas, Porras es una figura fundamental de la cultura peruana del siglo XX. Era referente en efecto History Channel, lo que pasaba además de cuando en cuando, ¿no? por canal abierto, digamos. Sucedió en el Perú inevitable, ¿no? Forma parte, creo que, de toda una generación de gente que se ha dedicado a las humanidades, a la historia en particular. Todo este abanico de posibilidades que abrieron por estas calles y otra serie de programas que más bien salían por cable, ¿no? Que fueron como marcando pautas, ¿no? Y dándole el valor al conocimiento histórico, tratando además de llevarlo a un público amplio. Pero en el Perú hay un montón de insumo y eso creo que ha servido para capturar, ¿no? Y eso ha sido fundamental, en mi caso al menos, ¿no? También hay que pensar en el gran mensaje que da un programa de historia, ¿no? En el mensaje de un país que es una mezcla de todas las razas del mundo, de todas las geografías del mundo. No hay un país tan diverso, tan variado,
tan rico, tan interesante, tan profundo, ¿no?, en sus diferencias y contrastes como el Perú, ¿no? O hay muy pocos en el mundo, ¿no? Y entonces esa variedad, esa riqueza, esos contrastes y esos conflictos y esas dificultades también son parte de nuestra herencia y también el reto que tenemos que asumir todos los días, y un programa como el de Sucedió en el Perú nos lo recuerda toda la semana. También de la misma manera alentó a investigadores, a curiosos, grandes y pequeños, interesados en la historia, a que buscaran más respuestas, a que siguieran investigando ante los temas y asuntos que el programa les iba proponiendo. A ver, en mi caso fue bien curioso porque desde niño me gustaban mucho los documentales, ¿no? Sobre todo estos documentales correspondientes al Manu, a la selva, ¿no?, que eran muy populares en los 90. Bueno, yo crecí en un barrio bien humilde. Yo vi el cable recién a los 19, 20 años, por lo que mi primer gran referente de documentales históricos fue Sucedió en el Perú, ¿no? Yo recuerdo esta época que la tengo con mucho cariño, en la que aparecía Antonio Zapata explicando los acontecimientos trascendentales de la historia del Perú. Y lo que me gustó mucho es su capacidad comunicativa, ¿no? A veces es un poquito complicado que un historiador tenga una capacidad comunicativa que llegue lo suficientemente bien y cómodo a los oyentes. ¿Cuál es el sentido de la defensa de Lima? Los que dicen que el carácter nacional existe sostienen también que es en ocasión de las circunstancias más dramáticas de una nación que ese carácter se va definitivamente conformando. Y resulta que para la defensa de Lima pocas veces hemos sido en nuestra historia tan peruanos como en esta ocasión, puesto que, por un lado, el alto mando estuvo en total desorden, tuvimos heroísmo y comportamiento muy valiente de una gama muy distinta de personas. Desde gente de las clases altas, porque en Miraflores murieron oligarcas, como sectores trabajadores, porque en Miraflores también murieron los trabajadores de los mercados, y junto con ellos la clase media peruana. Es en este sentido que los acontecimientos de San Juan y de Miraflores forman un momento en el cual el alma peruana se define por lo siguiente: no importa tanto ganar o perder. De lo que importa es tener una actitud digna para el momento de la derrota, porque de lo que se trata es de salvar el honor. Si esto es el Perú, pues hay que decir que los combatientes de San Juan y de Miraflores salvaron largamente el honor nacional. Y a mí me gustó mucho, ¿no? Claro, después, ya más adelante, encontré los grandes documentales de cable, History Channel, por ejemplo, cuando todavía era History, ¿no? O H2 posteriormente, pero puedo decir que mi primer gran acercamiento por los medios de comunicación a la historia fue definitivamente Sucedió en el Perú. Con la conquista uno no puede lamentarse ni felicitarse, simplemente asumirla. Eso pasó. Yo no puedo ni aplaudirla ni pifiarla, eso sucedió. El imperio de los incas no era perfecto. El imperio de los incas lo conozco yo, no era perfecto. Como el imperio español tampoco lo era. Eran dos realidades humanas con dos lógicas distintas, dos distintos modos de pensar, dos culturas que se encontraron. La historia, digamos, en términos profesionales, florece también porque hay una profesionalización más amplia, jóvenes generaciones de historiadores que van ingresando a nuevos temas, ¿no?, a tópicos más especializados, si se quiere, pero también hay una historia de aficionados que le ha dado mucha memoria, ha recorrido mucho esto, ¿no? Y Sucedió en el Perú, yo he visto pues que le ha dado espacio a profesionales y aficionados, ¿no? Y eso creo que han recogido lo que producía la sociedad, ¿no? Yo creo que la evolución de los medios de comunicación, en este caso ya hacia lo digital, abren una puerta, ¿no?, que es la puerta de que cualquier persona que sea quizás un especialista en el tema pueda comentar sobre ello, ¿no? Aún estamos viendo quizás años muy recientes esto de la explosión de los formatos de corta duración como TikTok, Reels, Shorts en YouTube. Es algo que no tiene ni 6 años ni 5 años de popularidad
pero nos marca de alguna u otra forma más o menos el camino a seguir de aprovechar esas tecnologías para la difusión y sobre todo para llevarlos hacia una cultura de la investigación, porque yo creo que si algo hace suceder en el Perú y la Biblioteca de Merlín es que creo que un proceso histórico complejo no se puede explicar ni en 1 hora, ni en 15 minutos en YouTube. Es un proceso largo y lo que hacen estos tipos de programas es incitar a la investigación. Yo mismo, contando algunos de mis anécdotas ahí cuando estaba en la universidad, había un tema que no entendíamos bien. A veces veíamos el documental de Sucedió en el Perú, mirábamos los autores que estaban allí y decían, hay que buscar la bibliografía de estos autores, ¿no? Entonces era como que vamos a sacarle el provecho, porque la hora o los 15 minutos de YouTube presentan un tema, pero es la bibliografía finalmente la que va a terminar de solidificarlo. Palabras como Colli, Sulco o Lati evocan lugares actuales como Coyique, Surco o Ate. Del mismo modo, la palabra Rímac da nombre a la ciudad de Lima. Según el quechuista Rodolfo Cerrón Palomino, la palabra Lima no es una deformación fonética de Rímac, que significa el que habla, sino una forma de pronunciar Rímac en algunos dialectos del quechua costeño, donde la R se reemplazaba por L. Cerrón Palomino también señala que esta pronunciación estaría influenciada por las lenguas aymaras que se hablaron en la región de Lima durante varios siglos y que también evitaban el uso de la letra R. A lo largo de estos 25 años, y más allá de su natural evolución, que comenzó además como un programa de entrevistas y que devino en lo que es hoy en día Sucedió en el Perú, más allá de eso, decía, este programa siempre tuvo como objetivo original, y se mantiene hasta el día de hoy, servir de puente, de nexo entre los especialistas, los historiadores, arqueólogos, sociólogos, antropólogos y el gran público. Es más, son estos especialistas, los historiadores, diría yo, que son los protagonistas de este programa. Le dan sustento al mismo, además del equipo de producción. Los historiadores son los que merecen, de alguna forma, siempre estar en el debate de nuestra nación. Y eso es lo que Sucedió en el Perú siempre mostramos. No voy a negar que me gustaba mucho la época en la que Zapata era el conductor, porque había como una suerte de vínculo más fuerte quizá entre el presentador y el contenido. Pero me parece también que la transición actual, por ejemplo, con el caso de Norma que estuvo anteriormente y de Gonzalo Torres en la actualidad, también es una forma interesante porque, claro, la información académica de sustento y de peso está en los especialistas, ¿no?, que aparecen dentro del documental, y la fórmula comunicativa, lúdica, sencilla, amena, la brinda el presentador. Yo creo que al final de cuentas, mientras se siga manteniendo este público que espera todos los fines de semana el capítulo Sucedió en el Perú, y haya gente que aún considere, sobre todo en una época donde las fakes son muy grandes, se difunden mucho en internet, un programa que todavía rescate la voz de los historiadores, una profesión que a veces es hasta invisible. Mucha gente piensa que son educadores o son los profesores o los historiadores al mismo tiempo, ¿no? Me parece que es totalmente válido y es totalmente loable que se siga manteniendo un formato similar. Y la única república que sobrevive en el planeta Tierra, podemos decir, son los Estados Unidos. Debo hacer una pequeña confesión allí. El formato de la Biblioteca de Merlín tomó como inspiración Sucedió en el Perú. Porque, por ejemplo, poniendo una suerte de ejemplo, ¿no?, a lo que yo consideraba o lo que yo veía como contenido de difusión histórica era usualmente el presentador
arrancando con toda la información como si de él emanara toda la información. Entonces yo dije, no, porque bueno, quien ya conoce la carrera sabe que hay especialidades, ¿no? Y un historiador solo no abarca todo. Entonces vi que, a ver, cuando hablaban, por ejemplo, de los incas, estaba pues María Rostorovsky, estaba Valdemar Espinosa, ¿no? Había especialistas de cabellos. Cuando se hablaba, por ejemplo, del caso de mujeres, estaba Manarelli, por ejemplo, por allí, o el caso de política, aparecía la doctora McEvoy. Entonces dije, para la Biblioteca de Merlín quiero hacer algo parecido, ¿no? Quizá no con la logística de traer a los historiadores al programa, pero sí leer sus obras y a partir de la lectura de sus obras tratar de darle una traducción más amigable al lector de bien, porque el peruano, y eso es cierto, quizá no sea un gran lector, pero sí está muy interesado en conocer su historia, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? E inestabilidad, busca muchas respuestas en el pasado. Y es con base en ese ejemplo que yo hago la Biblioteca de Merlín, con un formato parecido en el que a mí me toca ser el presentador, ¿no? Y son los libros de la bibliografía del video finalmente los que terminan dándole forma al video, ¿no? Los que terminan dándole forma al guión, como si se puede decir así, ¿no? Creo que sucedió en el Perú, no ha renunciado a dos factores importantes para quienes enseñamos, ¿no? La calidad de lo que se dice y la manera mucho más didáctica con la que se dice, ¿no? Y creo que en eso ha habido una contribución grande que veo que ahora en otro formato se trata de imitar, ¿no? Creo que ustedes han sido maestros del arte de contar historias bien contadas sin renunciar a la calidad de los contenidos, ¿no? Saludos. ¿Y está cerca el Valle del Chillón? Sí, está aquí cerca nomás. Si te apuras, puedes llegar antes del anochecer, ¿eh? Añay. ¡De nada! ¡Suerte! A lo que ahora es la región Lima llegaban varios troncales del Capaquiñán. Para los incas era fundamental el mantenimiento de esta red de caminos, pues permitía administrar efectivamente su vasto imperio. Revisen este artículo, por favor. Sucedió en el Perú ha tenido la inmensa satisfacción de contribuir con la formación de muchos jóvenes, hombres y mujeres interesados en la historia o en las ciencias sociales en general. De alguna forma, este programa también ha contribuido a que estos jóvenes refuercen sus aptitudes, sus preferencias y quizás hayan escogido una vocación por la carrera de historia o cualquier otra carrera ligada a estas ciencias sociales. Y esto, a decir verdad, también nos llena de orgullo, porque eso es hacer Perú. A ver. La conquista del Tahuantinsuyo no se selló con los sucesos de Cajamarca. Me refiero a la captura y posterior muerte del Inca Atahualpa. No. Después de estos sucesos surgió una resistencia indígena que duró casi 40 años. Esta comenzó y terminó en el Cusco. Por eso hemos venido hasta aquí para contarles esta historia. Detrás de mí está el impresionante Valle Sagrado de los Incas. Yo creo que el hecho de compartir nuestra historia, quizás con el entusiasmo y la pasión que esta genera, es sin duda una motivación para cualquiera que nos ve. No dudo que alguien quiera ser historiador o historiadora o conductora de un programa a partir de la inspiración que nosotros podemos proponerle. Tanto en el Paseo Colón como en La Colmena, la alta burguesía limeña comenzó a construir casas nuevas, de espacios interiores más cerrados. Y con esto se da fin a la típica casa centenaria colonial de patios, zaguanes y balcones cerrados. Recuerdo un programa que me gustó mucho, que era sobre la historia de la arquitectura en Lima, de inicio del siglo XX, porque, bueno, mi profesión es historiadora, pero siempre me gustó la arquitectura. Entonces, mi primer nexo, y lo recuerdo en verdad con mucho cariño, fue ver un programa sobre la historia de la arquitectura, porque dije, habían cosas muy complejas en este campo que se me hacían difícil de poder aprenderlas por un libro. Entonces dije, mejor lo veo de una forma más visual,
Vi el programa, me pareció muy bacán, sobre todo porque entrevistaban arquitectos que explicaban de una manera muy sencilla cómo era el proceso de la arquitectura de inicio del siglo XX, cuáles eran los estilos, se veían las imágenes. Entonces, lo que hacía era tomar nota. Tomaba nota de lo que decían cada uno de ellos. Descubrí a partir del programa, de hecho. Entonces dije, wow, qué bacán. Es una historia muy general del tema, y a partir de ahí empecé a revisar libros y de ahí ya vinieron más cosas, ¿no? Pero sí, recuerdo eso, que me ayudó bastante, ¿no? Todos los estilos imaginables comienzan a desfilar por la arquitectura de Lima, ¿no? Sobre todo por las casas particulares, en forma de castillo, en forma de mezquita árabe, en forma inclusive de pagoda china. Aparte de los estilos, el estilo inglés, el estilo alemán, el estilo español. Pero es interesante que en esta época ya se está consolidando una arquitectura peruanista. Desde mi primer año en la universidad recuerdo haber visto el programa. Recuerdo era que uno de los programas que veía semanalmente porque siempre me apasionó la historia, conocer más sobre la realidad nacional. Por supuesto que habían también contenidos en el programa que tenían que ver con la vinculación entre el Perú y el mundo, y eso me apasionaba. Así que era como una de mis clases favoritas de la semana, ¿no? Aunque no era un aprendizaje formal, pero era una forma de alimentarme, de nutrirme de la mano de los especialistas más importantes del país sobre los temas que trataban el programa, ¿no? Porque estamos hablando de un formato de documental que tiene que reunir a las voces más autorizadas, que tienen más conocimiento para poder dar perspectiva, ¿no? Yo creo que eso es parte de construir valor público, y esto es algo fundamental que consigue el programa. Entonces, eso hace que sea un recurso que se puede utilizar en las clases. Por supuesto, hay gente que se interesa en aprender por su cuenta de manera autodidacta, y conociendo a estos especialistas también puede remitirse a las cosas que han escrito, a los textos, a los artículos, y poder seguir profundizando su conocimiento, ¿no? Chabuca es la cronista del Perú, pero sobre todo de Lima. Chabuca Granda era una mujer que representaba lo fino. Era lo distinguido, lo majestuoso. Bueno, con relación a Chabuca, por un proyecto que se me encomendó poder investigar más acerca de ella, vi que el programa tenía un programa dedicado a Chabuca Granda, ¿no? Y en verdad, lindo, me encantó. En general, todos estos programas ayudan a dar estas pequeñas pesquisas históricas en las que uno ya, según el interés que pueda tener en el tema, puede ir adentrándose más, investigando más a partir de estos detalles o esta estructura que te puede dar la información que te brinda, ¿no? Me acuerdo muy, muy fuertemente del capítulo de Pachacútec, de la creación ya de la parte imperial del Tahuantinsuyo. Este capítulo en el que hablan acerca de cómo Pachacútec, a raíz de la derrota de los chancas, comienzan este periodo de crecimiento. Después con Tupac Yupanqui inician la expansión. Para una persona joven, no recuerdo bien cuántos años tenía, pero sí era mucho más joven que ahora, era un relato heroico, ¿no? Y era como una suerte de momento heroico de henchir el pecho y decir, oye, mira, los incas lograron una hazaña casi cinematográfica aquí. Ese es quizá el recuerdo más épico que tengo de suceder en el Perú. Que a lo largo de los años ha sido siempre bien sintonizado ha sido el tema de las batallas y las guerras. ¿Por qué será que este tema bélico siempre es algo que nos gusta ver?
Más allá de esta pregunta retórica, a lo largo de las décadas se han hecho programas que tienen que ver con estos temas y que han sido muy sintonizados. Por ejemplo, en la época de Tony Zapata o en la Norma Martínez han hecho muchos episodios acerca de la guerra con Chile. Y en lo que a mí me toca, estuvimos hablando de nuestro proceso de la independencia y el bicentenario, sobre todo, de dos batallas importantes. La más sintonizada ha sido, ¿no?, por increíble que parezca, no fue la batalla que selló la independencia de toda América, sino fue la batalla anterior, la batalla de Junín. Esa fue una de nuestras más sintonizadas, por increíble que parezca. Solo una curiosidad. Al día siguiente, el 2 de agosto, el libertador Simón Bolívar lanza la famosa proclama de Rancas. La decisiva batalla de Junín estaba a punto de comenzar en unos pocos días. En el caso de la guerra con Chile, cuando dictaba el curso de Realidad Nacional y Globalización, lo utilizaba dentro de la primera parte del curso que tenía que ver con la historia. Entonces fue un proceso que sin duda fue traumático, sumamente complejo, y creo que el programa fue sumamente interesante para que mis alumnos puedan conocer con mayor profundidad de la mano de los especialistas más importantes del país sobre este proceso, pues para que pudieran aprender de una manera más dinámica, ¿no?, y lúdica. Indudablemente, una de las acciones más heroicas de esta guerra fue la batalla de Arica, librada el 7 de junio de 1880. Si queremos hacer un ranking de los programas más vistos, más recordados, más importantes para la ciudadanía, o aquellos programas que son utilizados por los profesores secundarios o universitarios para sus cursos, es una decisión bastante difícil, pero quizás podemos mencionar dos. Uno acerca de la violencia terrorista sufrida en el Perú durante la década de los años 80 y 90 del siglo XX, y el otro acerca del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas liderado por Juan Velasco Alvarado. Sin duda, dos temas polémicos, candentes, que están siempre en el debate nacional y en el ojo de la tormenta. Y es bueno que sea así. En Sucedió en el Perú, consideramos que durante el siglo XX existen tres presidentes que, para bien o para mal, marcaron nuestra historia contemporánea, porque remecieron las estructuras del país. Y ellos son Augusto B. Leguía, Alberto Fujimori y Juan Velasco Alvarado. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Sí, tenemos estos dos programas emblemáticos. Creo que lo más interesante del programa de Velasco fueron los comentarios que suscitó entre detractores y fanáticos de ese régimen, porque ambos estuvieron de acuerdo en algo. Y es que qué bien hicimos el programa. Y de alguna manera es lo que siempre hemos tratado de preservar en Sucedió en el Perú con la dirección de Limber Lozano. Es no tomar partido, sino presentar distintos puntos de vista. Si Castilla eliminó la esclavitud, ¿no?, en el siglo XIX, Velasco acabó con la servidumbre en el siglo XX. Su impacto en la historia del Perú fue a cabo, lleno de buenas intenciones, pero nefasto, ¿no? Cortó el proceso de acumulación económica que teníamos
y nos hizo retroceder 30 años en realidad. El Perú contemporáneo nace de Velasco. Él es el que libera con la reforma agraria al campesinado indígena y con ello lo vuelve ciudadano y lo incorpora a la vida nacional. Significó ese tránsito tardío, violento, convulso, pero significó la transición de un país rural a un proceso pleno de modernidad. Esto mismo ocurrió con el programa sobre el terrorismo que nos costó, todo el equipo de producción lo sabe, en ese momento estaba encabezado por Janet Fernández, lo que nos costó sacar ese programa al aire, porque siempre ocurría algo en la coyuntura nacional que nos sugería aplazarlo. Hay que pensar que mucha gente joven hoy día no sabe nada de la guerra de Sendero, no sabe nada de lo que pasó en nuestro país, ¿no? En los años 80, ¿no? Hay que recordarnos, ¿no? Quiénes somos, ¿no? Hay que recordarnos quiénes hemos sido, quiénes podemos ser. Hay que aprender de la historia de nuestro país, hay que interpretar, estudiar, explorar, reconocernos. Qué importante es todo eso para nuestro desarrollo. De hecho, uno de los episodios de Sucedió en el Perú que más he utilizado en mis clases de política internacional latinoamericana es el episodio que hicieron sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco, donde hablan, por supuesto, de la historia de vida del general. Velasco es el soldado del pueblo que llega a general y a presidente. Hay que entenderlo como piurano, como un hombre del pueblo que viene, un muchacho que viene a hacer servicio militar para poder entrar a competir en los concursos para ser oficial en la carrera de la escuela militar. Pocos casos han habido así. Pero algo que era importante para mí era poder graficar el contexto político, social y económico del Perú de la época y cómo a través de las políticas públicas que se implementaron, qué impacto tuvo esta orientación del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en la política exterior del Perú y esto cómo conversó con la dinámica de la política regional, ¿no? La emergencia del grupo andino a través del Acuerdo de Cartagena, esta lógica de los círculos concéntricos del general Mercado Jarrín. Entonces, el utilizar este documental me ayudaba a aterrizar esos procesos políticos a través de, digamos, de una manera bastante dinámica, ¿no? El campesinado lo que quería era la economía parcelaria. A mí que me den una parcela, a él que le den otra, a ti la tercera, pero cada uno con la suya. Una economía familiar. Ese era el ideal del campesino. Y Velasco no le parecía. Velasco le parecía que proceder al reparto individual de la tierra iba a llevar a una baja de la productividad. Llegó la pandemia y nos trajo innumerables retos. Quizás el principal, buscar nuevas formas de conectar con nuestros seguidores. Como no podíamos salir a la calle a grabar ni a hacer entrevistas, se nos ocurrió hacer algunos microprogramas y lanzarlos en nuestras redes para así estar más conectados y cerca de nuestros seguidores, precisamente. Tuvieron gran aceptación. Estos temas giraban en torno a la salud, temas que tienen que ver con virus, enfermedades, epidemias, pandemias, es decir, temas que tuviesen que ver con la salud pública. Y esto con la
necesidad de estar conectados y de crear también conciencia pública. En 1903, la peste bubónica llegó al Callao procedente de la lejana Bangkok y se quedó con nosotros hasta 1930, exterminando a 10.000 personas. Se estableció el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras y más tarde la inmovilización social obligatoria o el toque de queda. Pero también aprendí cómo hacer el programa sola, porque no me quedaba alternativa. Tenía que poner la luz yo sola, el micrófono, grabarme y creo que de alguna manera nos adecuamos a los tiempos, a lo que sucedía. Y creo que nuestros microprogramas para redes sobre salud pública e historia también de otras pandemias o otros eventos similares fueron necesarios e importantes en ese momento. Pero también se nos ocurrió hacer temas de historia universal, que no sean estrictamente peruanos. Por ejemplo, en el año 2021, año en que se celebraba el bicentenario de nuestra independencia, también se celebraba el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, una gran figura de la historia universal. Se hicieron algunos microprogramas que tuvieron bastante éxito. En el año 2022 se celebraron los 40 años de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. Estos microprogramas también tuvieron éxito. ¿Por qué la necesidad de hacer estas historias y entrar en este terreno? Porque finalmente el Perú está inmerso dentro de un proceso global y se nos ocurrió hacer una especie de historia comparada entre la historia universal, regional y local. Es decir, si lo podemos ver, sucedió en el Perú, evolucionó y hasta el día de hoy también sigue evolucionando y adaptándose a las épocas. El Perú tuvo un rol muy activo durante la guerra. En un primer momento, el gobierno presidido por el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry intentó ejercer, junto con Estados Unidos, un papel de mediador entre las partes en disputa. El Perú entonces es el único país que inicia una gestión diplomática. El gobierno peruano llegó a presentar una propuesta de paz a las partes involucradas en el conflicto. Esta tenía varios puntos, entre ellos, por ejemplo, la desocupación del territorio por ambas fuerzas militares. Recuerdo particularmente un programa que me llamó bastante la atención sobre un tema que no se habla, particularmente en las escuelas, que es justamente la Guerra de Malvinas. Me acuerdo que se entrevistaron a una serie de historiadores y se dio una perspectiva bastante interesante sobre cómo es que el Perú participó especialmente dentro de este conflicto internacional, ¿no? Y un dato poco conocido es que un oficial de la Fuerza Aérea Peruana, el coronel Alberto Ramírez, viajó a la base militar Comodoro Rivadavia en Argentina para instruir a los militares de ese país en el manejo de misiles soviéticos. Todo ello se hizo en secreto. El Perú había hecho una ayuda diplomática y después viene una ayuda militar. Hicimos Napoleón, hicimos también Reina Isabel. Y creo que eso de alguna manera abría una ventana a eventos históricos importantes que también tienen relación con lo que pasaba en el Perú, porque no somos un ente aislado, ¿no? Estamos vinculados y ahora más que nunca al mundo. Entonces ver esas relaciones históricas también es o fue interesante. Napoleón es un hombre que pasa a la historia básicamente por dos razones. En primer lugar, porque revoluciona lo que se llama el arte de la guerra, es decir, cómo organizar ejércitos para ganar batallas y conquistar países. Y en segundo lugar, por haber rescatado a la Revolución Francesa. Por esa razón, figurativamente se podría decir que fue un hijo de la Revolución. Cuando investigamos la historia de nuestro país, encontramos hechos que nos llaman a la reflexión, pero también generan mucha curiosidad.
Desde el 2024 he tenido la suerte de iniciar una nueva temporada en la conducción de Sucedió en el Perú. Ha sido y sigue siendo una experiencia bastante gratificante. Iniciamos con el centenario del Club Universitario de Deportes, pasamos por los 60 años de la tragedia del Estadio Nacional. También hemos hecho episodios como el de Perros y Gatos en la historia del Perú, o episodios que tienen que ver con distritos de nuestra capital, como el recordado de Rímac, una historia de abajo del puente. Pero quizás el más sintonizado de esta época y que también fue sintonizadísimo en las plataformas digitales fue nada menos que la historia de Chacalón, un personaje salido de las clases populares. Y esto nos lleva a pensar que la historia no solamente está basada en estos personajes políticos o militares que han llevado por todo lo alto la historia del Perú, sino también se puede hacer historia a partir de la cultura popular. Y esto está demostrado porque Chacalón es uno de los personajes claves en nuestra historia cultural. Y es que Chacalón también es parte de una época de nuestro Perú. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo de siempre, también toda la vida, Román Gámez, el tío Ronco. Vamos con la música y de la buena con Lorenzo Palacios, el popular Chacalón. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano. Chacalón, el ángel de los cerros, siempre vivirá en el corazón del pueblo. Justamente en un curso de Realidad Nacional y Globalización, para poder graficar la emergencia de lo que fue la cultura chicha, creo que el episodio sobre Chacalón ayudó a entender no solamente la historia de Lorenzo Palacios Quispe, sino sobre cómo fue la emergencia de este fenómeno, de esta manifestación cultural que recogía las preocupaciones, los miedos, las aspiraciones de esta población migrante que de alguna manera era discriminada por ciertos sectores de la sociedad y cómo logró construir un espacio social, económico, incluso político y cultural en Lima, ¿no? Creo que contenidos como Sucedió en el Perú son fundamentales para afirmar la identidad nacional, para generar mayor conciencia sobre los desafíos que tiene el Perú, sobre lo que ha sido su evolución histórica, sobre lo que es nuestra cultura, sobre lo que es nuestra sociedad, porque creo que solamente podemos querer más al Perú y querernos más entre nosotros y entendernos más si nos conocemos y conocemos las distintas manifestaciones del Perú, si conocemos su historia. Yo creo que la televisión pública cumple un rol absolutamente fundamental en ese empeño. En realidad celebrar los 25 años, ¿no? Porque para los que estamos en esto del periodismo y también de la docencia, este programa trajo un fragor de frescura, ¿no? Y nos identificó y nos puso al contacto con temas que aparentemente pueden ser académicos, pero son de gran importancia para la gente, ¿no? Así que Sucedió en el Perú marca un momento importante en la televisión y también en la educación peruana, de confluencia entre los temas importantes de la historia nuestra, de nuestro pasado, nuestro patrimonio, con el interés de la gente de conocer qué ha pasado en el Perú, ¿no? Así que para nosotros es una fiesta, es un gran momento de celebración, ¿no? En este aniversario número 25, nada menos queremos agradecer en primer lugar a ustedes, nuestros fieles seguidores, que cada día nos acompañan y cada día son más, y que nos brindan sus comentarios y a veces sus críticas constructivas para poder brindarles cada vez más y mejores historias. También agradecemos a los historiadores e historiadoras,
también a los investigadores e investigadoras que nos han acompañado y nos siguen acompañando, construyendo conjuntamente con nosotros estas historias de manera apasionada. Y por último, y no menos importante, a la casa que nos acoge, TV Perú. La televisión pública está para eso, para construir contenidos culturales de calidad que nos hagan mirarnos a nosotros mismos de otra forma, con una mirada crítica, pero también con una mirada que nos enaltezca. Gracias por eso, porque sostener un proyecto por tantos años es digno de remarcar. Así que felicidades por estos 25 años de Sucedió en el Perú y nos vemos en la próxima. Gonzalo, vamos a grabar. Acción. Les quiero contar una historia. Sucedió en el Perú lo siguiente. Había una vez un pueblo llamado Perú. En este pueblo llamado Perú vivía Saúl, un ogro, un gigante enorme.